Mi querido Saúl Trujano, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Sauliño? ¿Cómo estás, mi estimado Juan Carlos? Un placer, un gusto escucharte. Buenas tardes. Buena tarde, mi querido Saúl. Oye, pues para platicar un poco de juegos centroamericanos, tenía un rato que no platicaba contigo y me encanta siempre platicar contigo porque siempre estás ahí muy metido, muy informado. Y ante el arranque de los juegos centroamericanos, todavía no oficial, pero ya con algunas pruebas, entre ellas pues el tenis de mesa, por ejemplo, me gustaría platicar contigo, mi querido Saúl. Estaba viendo el medallero México en la edición anterior en Barranquilla. Superó por 30 preseas doradas a Cuba y ganó de calle en cuanto a las totales. Tuvo 341 para dejar también al equipo antillano en el segundo lugar. ¿Qué me dices, Saúl? Antes de entrar en otros temas, primero, ¿qué expectativas tienes tú de esta delegación que por supuesto llega como la favorita, una delegación de más de 600 atletas que ha llegado a San Salvador? Sí, correcto, San Salvador, 644 deportistas. Bueno, República Dominicana, Santo Domingo va a ser subsede de algunos deportes que a México le interesan mucho, como el taekwondo, como el pentatlón, como también algunas modalidades del tiro deportivo, pero en general la mayoría estará en San Salvador y la expectativa, según lo que pronostican las autoridades, lo que traen por ahí en sus perspectivas de medallas, es que México está obligado a ganar. México lleva sus mejores deportistas, quizás solo en clavados no lleva a los mejores, pero lleva un equipo muy competitivo y México tendrá que ganar. No va a ser fácil porque Colombia viene creciendo bastante. Me parece que Cuba, aunque sigue siendo un equipo fuerte, Cuba ha caído, el deporte cubano ha caído bastante en los últimos años, pero Colombia va a ser muy duro y seguramente va a estar en la batalla por ahí junto con México. Sí, veía en el medallero anterior, en medallas totales, Colombia superó a Cuba. En medallas de oro quedó un poco atrás, a 23 medallas de oro, pero pues totales 270 contra 242. Y el crecimiento que ha tenido Colombia con el trabajo que han hecho allá, mi querido Saúl, que ya en tantas ocasiones ha relatado, pues ha dado sus resultados tanto a nivel de Juegos Centroamericanos como a nivel de Panamericanos, en donde han ido subiendo y escalando. Y entonces, pues, no me sorprendería nada ver a Colombia, como dices tú, pues ahí siendo una amenaza para Cuba de quitarle el segundo lugar. Bien dice Saúl, van a estar participando la gran mayoría de los mejores atletas mexicanos, pero decía yo, y apenas vamos a entrar un poco al tema de centroamericanos, pero decía yo que siempre hay que tener precaución en cuanto a los resultados, porque uno ve 341 medallas, 132 de oro y dice, pues muy bien, y por supuesto que muy bien, mi querido Saúl, porque hay que felicitar a todos los atletas mexicanos que van a participar y que han participado en Juegos Centroamericanos y que consiguen medallas. No trato de restarle ningún mérito, pero sí creo que es importante, mi querido Saúl, decir que no sirve como referencia a lo que va a ocurrir en París, lo que pasa en Juegos Centroamericanos, incluso lo que ocurre en Juegos Panamericanos. Sí, no, son muy diferentes porque, por ejemplo, el deporte, la estructura del deporte mexicano está hecho pues por 30 disciplinas, 35 que son las que van a dar medallas en unos Juegos Centroamericanos. México gana muchas medallas en el tiro con arco compuesto, que no es una prueba olímpica, también gana muchas medallas en el racquetball, que tampoco es una prueba olímpica, y entonces eso es lo que hace que se eleve pues el total de medallas en unos centroamericanos. Tú ves, por ejemplo, a los cubanos, y la mayoría de las medallas que ganan los cubanos son en pruebas olímpicas. Ellos, su deporte está pues centralizado a la modalidad olímpica y no les importa participar en frontón, ni les importa participar en racquetball, en squash, todas las disciplinas que tradicionalmente había en los Juegos, y entonces México a partir de eso se aprovecha. Como dices, tiene un mérito, hay que ganarlos, por supuesto, si te ponen a competir, pues hay que ganarlas, pero no son medallas que se vayan a reflejar en las siguientes competencias, ni siquiera en Panamericanos, muchas de ellas. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. Mi querido Sauliño, estabas ahí con el tema de Colombia y la estructura que es más similar a México, y me quedé pensando en lo que decías en cuanto a Cuba. Y rápidamente me metí esta ventaja de vivir, así como la tecnología tiene algunas desventajas, también tiene sus ventajas. Y rápidamente me metí a ver el medallero de los pasados Juegos Olímpicos en Tokio. Y ahí hay un reflejo muy claro de lo que acabas de decir en cuanto a Cuba y a México y a Colombia. Con Colombia, que terminó con 5 medallas, México terminó con 4, las 4 de bronce, Colombia fueron 4 de plata y un bronce.
pero con Cuba, que pues con todo lo que se pueda decir, bien lo dices, tiene sus deportes de nicho, mi querido Saúl, y Cuba terminó en el top 15 de los pasados Juegos, terminó en el lugar 14 con 7 medallas de oro. Ya quisiéramos la mitad de las que ganó Cuba, que en total fueron 15, y ahí se demuestra esto que acabas de mencionar. Sí, correcto. Lo que pasa es que, o sea, cada país diseña el deporte en función de sus prioridades, ¿no? México y Colombia creo que han seguido esa misma ruta, lo están diseñando para hacer un deporte masivo. Sí. Y me parece que está bien, o sea, si tú revisas esa misma gráfica, por ejemplo, en el número de inscritos en unos Juegos Olímpicos, pues México lleva a las últimas ediciones con más de 100 deportistas, calificando incluso deportes de conjunto, y participando en por lo menos 18 o 20 disciplinas, y eso es muchísimo, la verdad. No tantos países van con delegaciones en tantos deportes. Sí. Sin embargo, lo que le falta a México es ganar, ¿no? O sea, México tiene muchos deportistas, le falta ser deportistas top a nivel mundial, eso es lo que le cuesta trabajo. Sí, sin duda, pero ya tendremos tiempo de platicar de los panamericanos. Los panamericanos llegarán este año, con este año curioso, tener los centroamericanos, tener los panamericanos, y después llegarán los Juegos Olímpicos, pero nada más como dato, México en los últimos panamericanos ganó 37 oros, Colombia ya ganó 28, sí tuvo muchas menos medallas. México terminó en cuarto lugar en medallas totales, quedó tercero en cuanto a oros. Estados Unidos fue primero, Brasil segundo, México tercero, Canadá cuarto, Cuba quinto. En medallas totales, Canadá brincó a México, pero pues Colombia ya no está tan lejos de México en Panamericanos, o no estuvo tan lejos por lo menos en la edición anterior allá en Lima, quedando a 9 medallas doradas. Deportistas, mi querido Saúl, antes de despedirte, que valga la pena que nuestros amigos estén pendientes, sobre todo deportistas que creas tú que pueden seguir con una inercia positiva de San Salvador, o si les toca en Dominicana, hacia Santiago, y después pensar en una buena participación. No te quiero poner todavía en pensar en medallas, que siempre es complicado, y más en Juegos Olímpicos, pero pensar en esos números, en estar en finales en Juegos Olímpicos. ¿Qué deportistas ves tú que van por ese buen camino, a pesar de los pesares de este sistema deportivo mexicano, que a veces no cobija como debería a los suyos? Sí, mira, yo creo que puede ser y van a empezar desde centroamericanos, el equipo femenil de tiro con arco, que tiene mucha experiencia, ¿no? Con Ale Valencia, con Aida Román, y que ahora está fortalecido ahí con las nuevas generaciones. Creo que ese va a ganar seguramente la medalla de oro en estos centroamericanos, y es una prueba olímpica, entonces ellas deberían llegar a pelear una medalla, incluso hasta los Juegos de París, ¿no? Y calificar este año en el Campeonato Mundial, que sería el gran reto. También hay que ver en qué nivel está Alexa Moreno en la gimnasia, que es una atleta con mucha experiencia y que es la abanderada para los centroamericanos. Germán Sánchez, ¿no? Que me parece que él pudo haber sido el abanderado nacional. En los clavados, un tipo de muchísima experiencia. Sí. El equipo de taekwondo, creo que por ahí tendrían que venir las grandes figuras de México, y seguramente, a pesar de los pesares, México también va a ganar la natación de estos Juegos Centroamericanos. Sin duda, ahí estaremos pendientes, y si te parece, mi querido Sauliño, que siempre es un lujo platicar contigo, te estaremos molestando durante estos Juegos centroamericanos y encaminándonos a panamericanos, y ya los Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina. Es increíble lo rápido que se ha ido el tiempo. Obviamente no serán 4 años de Tokio, aunque se quedó con el 2020, no serán 4 años hasta París, pero de todas maneras pues ya se nos escaparon 2 rapidísimo, mi querido Saúl, y cuando nos demos cuenta vamos a estar platicando de unos Juegos que seguramente serán fantásticos en la Ciudad de la Luz, allá en París, en 2024. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Sauliño, y estamos en contacto. Abrazo para ti, para el señor Campa, que ya me está presionando ahí, que quiere entrar. Que no sea latoso, Campa, ya con él hemos platicado mucho últimamente. Dile que si se pone así, mándale mensaje, lo vamos a vetar y que no entra en el programa de hoy.